Hemos llegado a una parte muy pero muy importante para que empieces a visualizar y conocer cómo es el hardware interno del dispositivo, pero más que nada pensando en el hardware de rendimiento, cómo se comunica entre sí el procesador, la memoria RAM y lo que viene a ser el GPU inclusive. Así que vamos a estar con este modulito aprendiendo bastante. En este caso vamos a estar hablando puntualmente de lo que es el hardware. El hardware viene a ser la parte física, lo que podés tocar con tus manos, lo que podés ver y tocar. Es el encargado del funcionamiento del dispositivo en conjunto con lo que viene a ser la placa y todos los componentes internos. Vamos a destacar que una placa contiene un integrado Unice, lo que estuvimos hablando en el video anterior, que vienen a ser estos microchips, circuito integrado. Tiene varias formas de poder mencionarla. Estos chips tienen por debajo pads circulares, como están viendo ahí, que es donde va soldado en una de las caras de la placa. De esa forma, lo que va a hacer es comunicarse con toda su programación y trabajar así la función para la cual fue fabricada. En este caso, en esta imagen, por ejemplo, esos integrados, esos IC, están por debajo de estos blindados. Vamos a empezar con lo que viene a ser uno de los IC más importantes de tu teléfono. Esto te va a servir para que vos puedas comprender cómo funciona un teléfono y qué es lo más importante al momento inclusive de comprar uno. Lo más importante, el cerebro de todo, de absolutamente todo, es el microprocesador, también llamado de forma abreviada procesador, o también llamado CPU, que es la unidad de procesamiento central. Básicamente es el cerebro del teléfono celular. Él va a ser el que reciba todas las acciones que quieras realizar. Todo lo que estés haciendo, la aplicación, quién la va a trabajar, quién la va a procesar, es el procesador. El procesador procesa los procesos. Entonces, para que un teléfono sea bueno, necesita tener un cerebro inteligente, necesita tener un cerebro que sea rápido, que funcione y pueda comprender lo que nosotros queremos hacer y de esa manera pueda realizar las funciones rápidas para que el teléfono sea fluido. Es por eso que es el componente más importante de todo tipo de tecnología, gente. De todo tipo de tecnología, de teléfonos celulares, de computadoras, de notebook, de lo que fuese. Si tenemos un microprocesador, o un procesador o CPU, o un micro, como le dicen, que sea bueno, directamente ese producto que tenemos va a ser bueno. Si tenemos un microprocesador que es medio malo, que es muy básico, el teléfono va a ser lento, se va a tildar y va a demorar en responder. Inclusive, como vamos a ver más adelante, dependiendo del modelo de microprocesador, vamos a saber si el equipo es de gama baja, media o alta. Podemos distinguir que tiene una característica que se llama frecuencia. La frecuencia va a ser, por así decir, la velocidad con la que va a trabajar para poder leer la acción que ustedes quieren hacer y así ejecutarla. Estos se miden en hercios, en general al día de hoy con la terminación de gigahertz, por su tamaño. Mientras más grande el número de su frecuencia, más rápido es. También tenemos una división en el integrado, por así decir, que no es física, sino más bien por las funciones que cumple, y se lo denomina núcleos. Son, por así decir, distintas capas que tiene el integrado, en la cual en cada una de ellas, en cada uno de esos núcleos, se va a encargar de trabajar cosas distintas. Por ejemplo, si es un procesador de 4 núcleos, uno de los núcleos puede trabajar las imágenes 2D, el otro núcleo puede trabajar la radiofrecuencia, el otro núcleo puede trabajar las imágenes 3D, el otro núcleo puede trabajar todo lo que viene a ser
el algoritmo o la programación del sistema operativo. Tiene divisiones para que este procesador, mientras más núcleos tenga, trabaje menos exigido y por lo tanto va a trabajar a una menor temperatura y va a trabajar más rápido. El enemigo de la electrónica y de los integrados es la temperatura alta. Cuando una computadora o un teléfono empieza a calentar, el rendimiento del mismo empieza a bajar. Resumimos, CPU es el procesador, es el cerebro del teléfono, lo más importante. Si es bueno, el celular va a ser bueno. Si es malo, el celular va a ser malo. Este tiene dos características, la frecuencia, que es la velocidad con la que realiza una tarea, y los núcleos, que es la subdivisión interna con la cual va a tener distintas tareas para trabajar de la manera más óptima. GPU es el coprocesador, es un compañero del procesador y las siglas hacen referencia a unidad de procesamiento gráfico. Es el copiloto. Cada vez que se active un trabajo que demande un gráfico pesado del tipo 3D, por ejemplo, el GPU es el que lo va a procesar para ayudarlo al CPU y que el mismo CPU no trabaje tanto. El GPU en general viene ya incorporado dentro del mismo IC. Y si supongamos este no es el CPU, pero si fuese el CPU, directamente ya internamente tiene su GPU. A diferencia de las computadoras, esto es un chip, no se puede modificar, no se le puede cambiar el GPU. Después tenemos lo que viene a ser la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Es una memoria de acceso aleatorio. Te hago un resumen facilísimo para que puedas entender. ¿En qué momento podés saber si tenés memoria RAM? Bueno, cuando tocas el botón de las aplicaciones recientes, las multitareas, que te dice todo lo que abriste, las aplicaciones que has abierto en segundo plano, todas esas aplicaciones en segundo plano se almacenan en la memoria RAM. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de las características que tiene una memoria RAM, que es el almacenamiento, si tenemos una memoria RAM de 1 GB, supongamos, puede llegar a almacenar en segundo plano 5 aplicaciones. Si tenemos una de mayor tamaño de 2 GB de RAM, puede almacenar el doble. Al día de hoy existen de 12 GB de RAM. Entonces, mientras más GB tengamos en la memoria RAM, más aplicaciones en segundo plano podemos guardar. Más aplicaciones al mismo tiempo podemos abrir sin que el teléfono se tilde. Si la memoria RAM es muy chica, abrimos una aplicación, abrimos dos y el teléfono se empieza a poner lento y a tildar. La memoria RAM también poseen frecuencia. También poseen frecuencia como el procesador. Por lo tanto, hacia la velocidad con la que va a guardar en segundo plano y va a abrir las aplicaciones cada vez que ustedes lo requieren. También viene una tecnología que se la llama DDR, a medida que va pasando los años, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, y bueno, va acompañado con las características mencionadas recién. Acá podemos ver el integrado, esto es un integrado, acá hay otro, tienen distintos tamaños. Vienen integrados muy chicos y vienen integrados grandes. Cada uno cumple una función diferente, pero gracias a estos chips, a estos IC, a estos integrados es donde nace una función. La ROM también es otra memoria. Y esta memoria es de solo lectura, no como la RAM que era aleatoria, sino que de solo lectura. Siempre, por más que apagues el teléfono y lo enciendas, va a quedar esa memoria ahí y no se va a borrar la información que tienes dentro, salvo lo borres, por supuesto. Y la memoria de dispositivo, dentro de todas las características que podemos encontrar, acá estamos tratando de hacerte un resumen para que conozcas, viene memoria del tipo eMMC o UFS, que las UFS al día de hoy son las que más rendimientos tienen. Entonces, si estamos analizando lo que viene a ser el procesador, el GPU y la memoria RAM, dando cuenta que cada uno tiene características distintas y que mientras mejores sean las características,
de estos componentes en particular, más rápido va a ser el teléfono. Podríamos decir que dependiendo también la memoria interna, que en definitiva solo almacena, pero dependiendo si es eMMC o si es UFS, sí podríamos decir que los UFS van a ayudar a que sea más rápido el teléfono. Entonces, cuando busques características de un teléfono en particular, si la memoria interna es del tipo UFS, vas a saber que directamente va a funcionar más rápido. Bueno, en este grandioso resumen pudiste conocer acerca de los componentes físicos y los integrados principales que van a ser directamente condicional de forma total a que tu teléfono sea bueno o malo. Va a depender exclusivamente de lo que mencionamos hoy, principalmente del procesador. Tenés un teléfono con un muy buen procesador, tu teléfono será bueno. A eso lo tiene que acompañar en general una memoria RAM para que puedas abrir muchas aplicaciones, para que no se tilde. Un GPU que ya viene con el procesador incluido, ahí no tenemos mucha opción. Y una memoria interna que si podés elegir, una que tiene UFS sería mucho mejor. Acá dejamos una lista en la parte de abajo donde viene hablando acerca de los distintos tipos de IC que hay. Recordemos, los integrados, circuitos integrados, los IC. Hay muchos. Para que se den una idea, puede haber IC de imagen, es decir, el encargado del que dé la imagen, la pantalla. Si se rompe ese integrado no hay imagen. IC de touch, el encargado del táctil. IC de brillo de pantalla. IC de audio para que haya sonido. IC de administración de energía. IC de encendido, IC de radiofrecuencia, de Wi-Fi. Está lleno de integrados. No solamente se conforma por esto, este es el cerebro que va a manejar cada una de esas funciones, que va a administrar. Después está cada componente principal o periférico que vas a ver en el siguiente módulo, cómo empezar con el desarme, identificarlo y muchísimas cosas más. Te felicito por donde has llegado ya directamente a conocer las funciones principales que van a hacer el rendimiento de un equipo, su hardware interno, y ya has conocido acerca de las marcas y modelos. Estás especializándote muy pero muy bien, así que vamos a seguir con los siguientes videos.